Cuando pensamos en el humano, pensamos en la naturaleza a la que está sujeto el humano. ¿Qué es lo que rige al humano y su conducta? Cuando actuamos, ¿lo hacemos bajo ciertos criterios? ¿Cuáles? ¿Qué es lo más correcto si estamos al volante del tranvía? ¿Atropellar a uno, atropellar a dos, atropellar a todos? ¿Qué es lo correcto y qué es lo útil? ¿Qué es lo bueno? Hoy abordamos el utilitarismo, esa corriente ética. Muy buenas tardes, noches o a la hora que nos estén escuchando. Nosotros somos La Fulana y estamos muy contentos de estar con ustedes. Somos un grupo de egresados de filosofía que nos gusta estar vinculando la filosofía con nuestra vida cotidiana. El día de hoy estoy muy contento de estar acompañado de estas grandes celebridades, estrellas y demás. Paola Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué onda a todos? Muy emocionada porque a mí me gusta mucho platicar con ustedes. Tres Atropellar gente. hermosos humanos para mí y con ustedes el auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos y de, si se puede, compartirnos. Espero que sea un buen programa el día de hoy, pues agradecida con la producción de Fotios. Madafotios, no, Fotios Productions, que está con Laura y Armando, que nos ayudan, me están haciendo el paro. Así es que si ustedes quieren que ellos vivan de eso y que nosotros vivamos de esto, o que simplemente lo podemos hacer más seguido y algún día decirle al jefe, oye jefe, ya no voy a trabajar para ti, maldito esclavizador, perdón. Si ustedes quieren que apoyar a este colectivo, pues Sueño. a ese sueño, por favor, suscríbanse al canal, compartan, recuerden, mírenos a todos y todo eso que tiene que ser en las redes. Y si no le gusta el contenido, también puede decirnos de groserías en los comentarios o proponer temas o lo que usted guste. Aguantamos vara. Aguantamos vara, sí. Y pues Luis Juárez, ¿cómo estás? Pues muy con tenis, de nuevo aquí platicando con ustedes de estos temas tan interesantes y tan controversiales. A mí me causan Candentes. ruido, pero ahorita vemos a ver qué. Sí, yo también tengo como sentimientos encontrados con este tema. Yaya Juárez, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta y feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes y como ya mencionaron mis compañeros, ayuden a estos pobres egresados de filosofía, esperando a que les gusten estos programas y también recomendándoles que si les gusta este contenido, tenemos un largo recorrido de 10 años ya tratando de hacer divulgación filosófica desde radio, desde otros formatos, siempre bajo el nombre de La Fulana y obviamente pues bajo la producción de Potios, ¿no? Fíjate que yo me siento muy contento de, digamos, yo lo considero como que mi aportación social a la ciudad, digo, si se puede considerar aportación para algunos. Si se puede considerar ciudad, dice esta cosa llamada Tijuana. De largo, pero sí, o sea, digo, bueno, creo que al menos todos deberían de aportar algo a la ciudad para que se enriquezca, ¿no? Y para al que menos crezcamos digo, esta es mi juntos. parte, pues, ajá. Sí. Pues puedes hacer, no, mejor no. Digo, porque puedes convertir esta ciudad en un nuevo eje de la filosofía. El día de hoy vamos a tratar el tema del utilitarismo, inicialmente con un pensador, Jeremy Bentham, pero primero hay que entender cómo es que surge o cuál es el contexto con el que surge el utilitarismo, Pau. Sí, pues el contexto, estamos hablando entre los años 1700, 1800, por ahí. Nos encontramos dentro del periodo de la Ilustración, en donde pues Francia y Gran Bretaña en mayor medida encabezan la lista de las naciones más importantes para la filosofía y además pues eran líderes en el sentido de que eran unos países muy poderosos porque ya sabemos todos, ¿no?, que iban conquistando alrededor del mundo, formando colonias y en ese sentido pues eran imperios, digamos, invadiendo. Poderosos. Claro, claro que sí. Y en este sentido, pues digamos, o este contexto político, económico, es que esta filosofía va a empezar a manejarse con cuestiones sociopolíticas, porque nace a la par que esta filosofía que es el utilitarismo.
junto con también la revolución industrial, lo cual pues deja ver el trasfondo de este concepto de utilidad, que es el que maneja el filósofo que mencionó Alfonso, Jeremy Bentham. Y pues para platicar un poco de la filosofía de Jeremy Bentham, yo leí un artículo de Cicero Araujo que se llama Bentham, el utilitarismo y la filosofía política moderna. La ética no está en Bentham. Nos dicen en este artículo, entre otras cosas, que Bentham era conocido como un filántropo, un legislador y un inventor de proyectos. Esto de proyectos es porque tenía varios planes de reformar los sistemas penal y educacional de su país, que repito, pues era Gran Bretaña. Hay que decir también que Bentham y algunos otros filósofos de la corriente utilitarista tienen como fuente inspiradora la obra del gran empirista John Locke, muy importante, también Berkeley, Hume y Adam Smith, por mencionar algunos de los más famosos, ¿no? Y el texto en donde se presentan las ideas utilitaristas de Jeremy Bentham tiene por título Una introducción de los principios de la moral y legislación. Este artículo está publicado en el año 1789 y al parecer él no fue el inventor, digamos, de esta corriente o concepto filosófico, sino que toma este principio de un jurista italiano que se llamaba Cesare Beccaria. Él escribe el texto titulado De los delitos y las penas, y pues Bentham lo había leído y decide escribir de esto porque le parece que debía tener un tratamiento más extensivo o profundizar más, ¿no? Entonces, es la inspiración de Bentham para escribir sobre el utilitarismo. De nuevo, lee los principios de la moral. Y pues lo que hace de nuevo Bentham es refinar la argumentación de este jurista italiano, le da este tinte moral y político a través de la filosofía y al parecer de la psicología también, ¿no? Porque sí se compara mucho con lo que hizo Stuart Mill y su papá, ¿no? En cuanto a los aportes del utilitarismo. Y bueno, mencioné hace rato que este concepto del utilitarismo que Bentham desarrolla aparece en este texto que, repito, se llama Una introducción de los principios de la moral y legislación. Y en él aparecen 3 proposiciones que son como la guía que toma Bentham para hacer este examen de las leyes y que son pues... En esta primera introducción es bien conocido que Bentham toma como inspiración también la filosofía de la escuela cirenaica y epicuria, que son estas 2 escuelas de la filosofía antigua, es decir, de hace más de 2000 años, que ya nos habían propuesto que una de las finalidades del ser humano era alcanzar la felicidad, y al menos para Epicuro eso significaba la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Los 2 fundadores de estas 2 escuelas antiguas, tanto Aristipo, el fundador de la escuela cirenaica, como Epicuro, fundador de la escuela epicuria, nos hablan de este principio de felicidad que consistía en evitar el dolor y disfrutar del placer, solo que pues para Aristipo el placer había que maximizarlo sin preocuparse por el futuro, es decir, que habíamos de alcanzar el placer inmediato, y para Aristipo sí tenía que ver vivir, sí alcanzando el placer, pero un placer no momentáneo, ¿no? Sino duradero, uno más con el sentido de más moderación y de prudencia. Entonces, en este sentido es el que habla Bentham, al menos en mi parecer, porque establece este cambio de comportamiento por uno más recto, ¿no? Uno más alineado a esta idea de causas y efectos en cuanto a nuestro comportamiento. La segunda proposición de Bentham dice, y voy a citar de nuevo, el principio que establece la mayor felicidad de todos aquellos cuyo interés está en juego
como la justa y adecuada finalidad de la acción humana y hasta la única finalidad justa, adecuada y universalmente deseable. Digo de la acción humana en cualquier situación o estado de vida, sobre todo en la condición de un funcionario o un grupo de funcionarios que ejercen los poderes del gobierno. La palabra utilidad no resalta las ideas de placer y dolor con tanta claridad como el término felicidad. Tampoco el término nos lleva a considerar el número de los intereses afectados. Número este que constituye la circunstancia que contribuye en mayor proporción para formar la norma en cuestión, la norma de lo recto y lo errado. Aquí en esta segunda proposición ya utiliza la palabra número y pues es una de las palabras claves en el utilitarismo, ¿no? Porque Bentham sostenía que todas las decisiones sociales y políticas tienen que tener como finalidad proporcionar la mayor felicidad al mayor número posible de personas. Y la tercera proposición nos dice, aquellos cuyo interés está en juego siempre componen una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Si la palabra tuviese un sentido sería el siguiente. La comunidad constituye un cuerpo ficticio, compuesto por personas individuales que se consideran como sus miembros. ¿Cuál es, en este caso, el interés de la comunidad? La suma de los intereses de los diversos miembros que integran la referida comunidad. La palabra clave, obviamente aquí, pues es sin duda, es la comunidad y se está pensando en la comunidad como un todo del que pues formamos parte, ¿no? Ese todo también se le llama en cierto sentido cuerpo político, que es de nuevo esta comunidad que formamos todos y de la cual todos los ciudadanos somos parte, somos miembro, y el ciudadano o el individuo pues siempre va a resultar subordinado a lo que se dicte en la mayoría, ¿no? Que estamos hablando pues también de una democracia. Entonces, es así como también se piensa la felicidad de que el individuo, o sea, la felicidad que tiene el individuo, pues va a depender también de la felicidad que consiste en la comunidad, ¿no? Y es así como se piensa o como se mantiene el conteo de este número que hace Bentham, ¿no? La mayor felicidad para el mayor número, porque si vivimos en una comunidad, establece Bentham, pues lo mejor que sea para la mayoría, pues es lo que se va a establecer, ¿no? No contando aquí, obviamente, con individualidades o minorías que ahorita ya están resurgiendo mucho, pues. Pero al parecer, bueno, entiendo yo, en este sentido, o bueno, en estos años, 1700, 1800, todavía no se hablaba mucho de lo que tenemos muy presente en nuestras comunidades, que son el derecho de las minorías, ¿no? Y que tengo entendido, Sonia va a interesarse más en su explicación en este sentido, ¿no? Más que centrarme en las minorías, yo solamente tengo como un comentario así como tal vez muy simple de lo que es el utilitarismo para Bentham. Y pues el término viene de la palabra útil, que busca cumplir, de acuerdo con este autor, aquello que resulta del cálculo entre el placer que genera una acción, o sea, que genere menos sufrimiento, y obviamente que pues sea para como mencionabas, se produzca para la mayoría de las personas involucradas, ¿no? Quiso crear una filosofía que fuera clarificadora, no sé si lo logró, práctica también, y que pudiera delimitar las leyes, la psicología humana, los valores y la responsabilidad de los actos, que creo que es una tarea bastante difícil. Sí. Y la felicidad para este autor es identificada como la ausencia de dolor. Ya Paola nos platicó de dónde provienen estos principios y establece que nuestras acciones promueven la felicidad de aquellas personas implicadas directa o indirectamente y que por lo tanto podemos concluir que las buenas acciones por lo tanto pues traen felicidad, ¿no?
el utilitarismo identifica el bien con el resultado de una acción, es decir, es una ética teleológica o consecuencialista. Y Bentham es consciente de que pues, el mundo no es en blanco y negro, ¿no? O sea, cualquier acción que tú piensas que puede ser placentera, pues a la larga te puede traer dolor o viceversa. Entonces, él cree, y digo cree porque no estoy segura de que lo logre, cree que es necesario introducir un mecanismo que permita calcular cuánto placer o cuánto dolor va a resultar al llevar a cabo una acción, ¿no? Ujú. Y por ello establece un principio de utilidad, que es por eso el nombre de esta corriente filosófica, ¿no? Este principio aprueba o reprueba una acción con la tendencia en que aumente o no la felicidad en el grupo de interés en cuestión, ¿no? Y esas acciones, lo que me llama la atención es que no solamente tienen que ver con el individuo, sino que también tienen que ver con el gobierno, con el Estado, ¿no? Y menciona que la base de la conciencia moral del utilitarismo o este principio de utilidad que trata de alcanzar la mayor felicidad del número de personas tiene que ver, como mencionaba Paola, con la comunidad, sus formas, sus cualidades, definir empíricamente, no sé qué tanto lo logre, cómo estas pueden ser aprobadas o rechazadas según la tendencia en la que aumenta la felicidad o no. Y pues trata de calcular el valor de los placeres, de los dolores probables de una acción y atendiendo a una intensidad o la duración de esta intensidad o de certidumbre y observar obviamente a partir de ahí si esa acción o no es buena o mala, ¿no? Entonces menciona que trata de tener como una visión racional o razonada de las leyes y para perseguir un bien moral y un beneficio para todos. Creo que aquí podemos cuestionar a qué nos referimos con bien moral Sí. o a qué nos referimos con beneficio para todos, ¿no? Su política se sustenta en los mismos principios que buscan como una aprobación a la democracia. Fue un defensor de la democracia. Sin embargo, me llamó mucho la atención que él mencionaba que todos los individuos buscan tener acciones o realizan acciones que tengan como un beneficio personal, ¿no? O sea, todos hacemos cosas que nos dan un bien individual, no siempre pensando como en el bienestar de la mayoría, ¿no? Entonces él menciona que de alguna manera es preciso como también como poner en la mira a los gobernantes, ya que si nosotros realizamos acciones que pueden simplemente cumplir un beneficio personal, por lo tanto los gobernantes pues también pueden hacerlo, ¿no? O sea, van a realizar acciones que solamente les beneficien Que a lo ellos. hacen. Que lo hacen, por cierto. Entonces, Vaya sorpresa. él menciona que hay que deshacerse de esta figura del gobierno único, ¿no? O sea, el gobierno solamente para este autor puede ser bueno si el sistema está compuesto por los ciudadanos, porque pues al final ya no va a recaer como El poder en una ajá, persona. ¿no? en un solo grupo de individuos, ¿no? Y es lo que puedo decir que me llamó la atención. Si logró o no su cometido, Está raro. no sé. Ahí Sí. tengo unas pequeñas dudas. ¿Cuáles son tus posturas, Luis, frente al utilitarismo? Bueno, considero que todo fenómeno y todo argumento puede tener este aspecto de luces y sombras. Y yo creo que, bueno, yo me enfoqué como, digamos, en las sombras de del aspecto que maneja esta teoría. Yo no sé si estos tipos, Bentham y la otra persona, qué relación pudieron haber tenido a lo mejor con la cercanía del poder de su país, es decir, la reina o no sé quién estuviera en su momento ejerciendo el poder. Pero a mí se me hace muy curioso que
hablen de moralidad y que el bienestar para todos, etcétera. Sin embargo, Inglaterra como imperio, de hecho el más grande yo creo que ha existido, no quería deshacerse de sus colonias, ¿no? Sin embargo, Oh, y hablan tenían acerca esclavos. de cosas, ajá, hablan de cosas muy, muy bonitas, pero como que no lo aplican dentro, ¿no? Entonces, bueno, Pues son teorías. También. partiendo de que el utilitarismo como teoría ética en la filosofía sostiene, por ejemplo, que una acción es moralmente correcta si produce más beneficios y menos daño. Por ejemplo, pues no sé, yo podría decir que no hay normas morales universales, ¿no? En vez de reflejar una naturaleza humana inmutable, la moral está estrechamente ligada, pues, al modo de la organización social. La cultura también. Por ejemplo, no se puede esperar que los ganaderos nómadas tengan la misma moralidad, por ejemplo, que los cazadores, o que estos tengan la misma moralidad que las naciones industrializadas, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, los 10 mandamientos como norma moral es una excepción. Como a menudo se da por sentado que muchas personas, principalmente los que creen que son los buenos y que están muy apegados a esta cuestión teológica y que dicen o piensan que si perdemos o desobedecemos los 10 mandamientos, pues como que la sociedad se va a pique, ¿no? Por ejemplo, los primeros 5 mandamientos, solo Dios insiste en la exclusividad hacia Él, a la obediencia hacia Él, y de hecho en un estilo como emperador Mandatario. asirio, ¿no? O babilónico. Y también el respeto a los mayores. Pero después de esos 5, los otros 5 mandamientos, que son básicamente de lo que no harás, cosa que en realidad no tiene nada de moralidad, sino que es más bien como si acaso algo Como que se le del acabaron las respeto, ¿no? ideas. Ajá. Sí, ya dices, Claro. ¿qué Sería pongo, que güey? es una visión de lo que a él le parece malo. Sí, es a una Dios. visión como, sí, pero si te das cuenta, o sea, los primeros 5 son como, ámame a mí. Yo Es no una me orden, acuerdo. ámame, y después de eso es como que, pórtate bien, pero es más como de Ordenas en el respeto, pues infierno. no es como de moralidad. Ok. De hecho, yo creo que el más potente de todos ellos es el 5, el no matarás. Ujú. Y puede sonar muy categórico, pero, por ejemplo, si un ejército extranjero invade mi país o si alguien raptara a un miembro de mi familia, yo no tendría ningún Eso ya no problema vale. para justificar e ignorar ese Sí, mandamiento, claro. ¿no? Por ejemplo, hay 2 leyes morales laicas muy populares. Una de ellas es la llamada regla de oro, que le atribuyen a Jesús. Quién sabe si haya existido ese vato. Pero, no son, por ejemplo, la regla de oro, no son ni mucho menos afortunadas a los mandamientos, ¿no? Por mucho que suene muy bonito que compórtate con los demás como que quisieras que se comportaran contigo, pues tiene un defecto fatal, ¿no? Y es que pues se da por sentado que todas las personas son iguales. Es decir, por ejemplo, si yo voy a un congreso, ¿no? Y una chica muy guapa pues se va a su motel, ¿no? A meterse a su cama a dormir. Y alguien del congreso la sigue y va y se mete a su casa, a su cuarto y a su cama sin ser invitado. Pues yo creo que podemos adivinar qué reacciones podía tener esta chica, ¿no? Y si apeláramos a la regla de oro y le dijéramos, no, pues es que yo me estoy comportando contigo como me gustaría que te Ok. comportaras conmigo, ¿no? Pues seguramente, pues tal apelación no va a funcionar, pues. Entonces, lo mismo es, por ejemplo, si yo le sirvo Y se un filea el vato solo, se pica solo así. Dices, lo mismo es si yo, por ejemplo, le sirvo una salchicha de cerdo a un vegano, ¿no? No va a funcionar, pues. Entonces, la regla de oro, de manera general, si le ponemos atención, no tiene tiene una función muy limitada, pues. Puede servir siempre y cuando, pues, seamos idénticos, tengamos la misma edad, mismo Ujú. sexo, misma salud, Cultura. las mismas identificaciones, preferencias y también las aversiones. Entonces,
Pues no, de hecho la regla de oro ni es tan de oro, pues. La segunda regla laica muy popular, de hecho, es la del utilitarismo, con esta máxima de que la felicidad, para todos, pues va a ser la mejor. De hecho, se remonta a Aristóteles esta cuestión del utilitarismo. Y pues la idea de que la moralidad debería de incrementar el florecimiento humano y de que las buenas decisiones morales harán felices al máximo número de personas, realmente no se basa en ninguna evidencia empírica, sino que realmente se trata de un juicio de valor y todos los juicios de valor pues son debatibles. Y estos defectos del utilitarismo creo que han sido criticados desde hace tiempo por varias personas. Por ejemplo, eso de que incrementa la felicidad a la mayoría de las personas cuando se supone que es algo bueno, pues está lejos de ser infalible, ¿no? Digamos que, por ejemplo, yo vivo en un edificio con otras 10 personas y hay un tipo que toca música pues toda la noche, ¿no? Y pues los demás estamos o sea, hartos, pues. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Juntarnos los demás y decirles, ¿sabes qué? Pues este vato pues no deja dormir. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos decir, no, pues ¿sabes qué? Pues hay que matarlo, ¿no? Sacrifíquenlo. Mi pregunta es, ¿sería una buena decisión? Porque basado en el utilitarismo, esto sería lo correcto. O sea, la mayoría debería estar contenta, ¿no? Ah, o sea, pero deshazte a la de gente él. le vale madre. Ahora, o por ejemplo, ponerle Prozac o al agua o cualquier otro medicamento que nos pueda mantenernos en sopor y estar conforme con la marcha de la mayoría de las cosas. O sea, ese también sería un dilema que tendríamos que considerar. Por ejemplo, otra es de que el utilitarismo, si ponemos un poco de atención, va en contra, de hecho, con la biología básica, en el sentido de que en la naturaleza, o sea, los seres, nosotros humanos e incluso los animales, hay una distinción entre lo dentro y lo fuera, pues, o sea, entre el grupo de parentesco y no parentesco, entre el amigo y los enemigos. Incluso entre las plantas se reconoce este parentesco genético, pues. Entonces, esta propuesta utilitarista ignora millones de años de lazos familiares y de lealtad al grupo, pues. Por ejemplo, la familia es primero, no sería o no podría ser un lema utilitarista. Al contrario, el utilitarismo nos pide que subordinemos el bien de nuestra familia al bien general. Entonces, sí, suena muy bonito, pero por ejemplo, si todos los niños del mundo tuvieran igualmente el mismo valor para todo el mundo, pues ¿quién iba a quedarse en vela cuidando a un solo niño enfermo toda la noche? O sea, ¿qué razón hay de llevarle un pan a un niño? O sea, un pan a tu casa, siendo que afuera hay un montón de niños que tienen hambre, pues. O por ejemplo, ¿por qué yo debería de ayudarle a mis padres si hay otras personas que están en peor condición, pues? O por ejemplo, ¿qué de malo habría que si yo le vendo los secretos nacionales militares a otra nación, siendo que en otro país hay más habitantes? Pues si fuera ese el caso y el número de personas fuera mayor al de mi país, pues yo estaría haciéndolo algo bueno, pues algo correcto. Y si mi país no comparte esa opinión, pues yo podría decir, pues que es muy susceptible o por qué te agüitas, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, también un padre, por ejemplo, podría dejar de dar manutención a un hijo que deje de otra familia, porque podría decir, hay otros hijos que ocupan más que mi hijo, pues. Tengo más acá que allá. Ajá, entonces, En la casa chica no hay bronca. hay varias cosas ahí que si la revisa ya de manera más particular, puede parecer como que no tan utilitarista, ¿no? De hecho, el Peter Singer, un utilitarista ultranza, tuvo que admitir los inconvenientes de su propio enfoque cuando los medios publicitarios publicaron que él estaba pagando asistencia privada para su madre porque estaba ya en un estado muy avanzado de Alzheimer. Este nombre me suena. Entonces, la réplica a la pregunta
de por qué no canalizaba su dinero a gente más necesitada, lo que sería más coherente, pues de hecho con sus propias teorías, la respuesta de él fue la siguiente. Dice, puede ser más difícil de lo que pensaba antes, porque es diferente cuando se trata de tu madre, pues. Claro. Entonces, las leyes morales, no pueden encerrarse como de manera tan sencilla, pues. Básicamente son meras aproximaciones y quizá metáforas, pues. Y yo creo que, pues, deberíamos, pues, de verlas como tal, pues, o sea, no nada más así como que Como en este teoría. cuadro Ujú. encaja para todas, sino de analizar también como que los detalles, pues. Sí, creo que en principio suena muy bien y creo que también corresponde como a la época que es los inicios de la revolución industrial, o sea, cuando ya se empiezan a gestionar todo este tipo de mecanismos de trabajo y también porque tiene un vínculo o es una como adaptación o adecuación de, como mencionaba Paola, los cirenaicos y los epicúreos, aunque obviamente considero que tienen más fuerza las escuelas griegas. Entonces, esto de que es más útil, para mí ya plantea un problema. O sea, ¿qué es más útil y bajo qué criterios? Plantear que algo es útil ya requerimos de tener ciertos criterios y requiere tener una cierta jerarquía de cosas, ¿no? Lo pone en términos sencillos, que es, de alguna manera, esas dos fuerzas, tratar de nivelarlas y que de alguna manera tengamos más placer que sufrimiento o, como dicen, que te dé más orgasmos que llanto, amiga. Si no, ahí no es. En esos sentidos como muy básicos, creo que todos hacemos como cierta adaptación o cierta como ecuación, no digo meramente matemática, pero creo que todos estamos haciendo cierta ecuación en nuestra cabeza al momento de tomar una decisión y es, en el caso que mencionas como del Peter Singer, es, prefiero no ayudar a personas que me son ajenas a vivir el sufrimiento de ver a mi mamá. Entonces ahí está cumpliendo como esta idea de buscar como el placer y la felicidad de una manera como tal vez egoísta, ¿no? Pero sí lo está midiendo de una cierta forma, aunque ahorita voy a ver eso, ¿no? Personal, no en comunidad. Ajá, el principio de utilidad al mayor número de personas, ¿no? Que eso también hasta cierto punto suena muy bien, que es el que todos tengamos la posibilidad de ser felices. El único problema es que si estamos evaluando algo ético bajo su finalidad o los efectos que va a causar dicha decisión, no lo vamos a poder medir de ninguna forma. O sea, tú no puedes medir al momento de tomar una decisión cuáles van a ser las consecuencias. Y como no lo puedes medir, puede que tu acción en sí haya sido buena y las consecuencias inmediatas sean buenas, sin embargo, a grande escala ya tenga unas consecuencias como fatales, pues. Entonces, eso para mí es como el peligro de estar como midiendo esto, ¿no? Entonces, calcular los placeres según su consecuencia para mí no es tan conveniente. Además, ¿cómo puedes calcular las consecuencias o, en este caso, cómo puedes tú calcular el placer y la utilidad de algo? ¿Cómo lo mides, no? Y en ese sentido se separa Joan Stuart Mill de Jeremy Bentham porque Joan Stuart Mill sí considera que el placer no es algo cualitativo o que se pueda medir, sino que es algo Ujú. cuantitativo que está más relacionado con la experiencia, aunque también eso implicaría cómo mides qué experiencia o Checar cada quien, ¿no? qué placer es mejor, ¿no? Sí. Entonces, algo que sí es cierto es que todos tratan de alcanzar su felicidad, pero, y dice, ¿qué hay de los gobernantes y de sus placeres, ¿no? O sea, de alguna manera el gobernante también está buscando su placer, ¿no? Y en esa búsqueda de placer, pues va a tomar decisiones que nada más le generen placer a él, ¿no? Y a su entorno también cercano, dejando a casi todos morir de compadrazgo. hambre, ¿no? Entonces, ese es un problema que yo tengo con el pensamiento de Jeremy Bentham porque él es como un defensor del Estado, como el Estado como aquella instrumento o institución que garantiza los derechos. No puede haber derechos si no existe un Estado, ¿no? Entonces, para mí eso ya se vuelve problemático porque él necesita el Estado. Tal vez está respondiendo a esta sociedad industrial, ¿no? A lo mejor él necesita el Estado porque la sociedad industrial tiene otras problemáticas muy distintas
a las que nosotros presentamos, ¿no? Stuart Mill dice, ¿y la voluntad qué? No, hay que medir también lo cualitativo y la voluntad, pues porque también es importante lo que nosotros queremos, porque si no partimos de ese sentido que todos somos iguales y que todos estamos buscando lo mismo y queremos lo mismo. Y tiene que haber ciertas diferencias, ¿no? Y también tenía esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si es útil para todos la muerte de alguien, ¿no? Como el ejemplo que presentabas del vecino. condominio, Del ¿no? enfadoso. Ajá, del castroso ese que no apaga la bocina o deja el gas abierto. Entonces, Stuart Mill sí tiene esta diferencia de que no todos los placeres son iguales, al igual que Epicuro. Epicuro también ya había hecho esta división de los placeres donde consideraba unos como más viables que otros, ¿no? Bentham también, pues recordemos que es como uno de los pensadores principales del panóptico, ¿no? Que es este instrumento para vigilar y castigar, diría Foucault, pero él consideraba que el castigo era necesario para aquellos que infringen dolor. Entonces sí para él es muy importante el Estado como instrumento para mantener a raya a la gente, pues. Y para mantener a raya a la gente bajo este supuesto de que todos debemos de ser felices, ¿no? Pero ¿qué pasa si la mayoría, pues, está media piratita, ¿no? Por Ese así es otro decirlo, ¿no? problema. Sí, que ese Ujú. es otro problema, ¿no? Entonces él sí quiere como reeducar al criminal. Y esto me llevó como a esta pregunta también para cuestionar el pensamiento de Jeremy Bentham, que es, ¿cómo gestionamos una pandemia? O sea, ¿cómo podemos, si las decisiones están basadas en lo que produzca más placer para todos, el regresar al trabajar no creo que haya sido lo que más placer le producía a todos. Sin embargo, regresamos porque la decisión era reactivar la economía, porque al asumir que se reactiva la economía implicaría que todos tienen trabajo y por lo tanto todos pueden comprar cosas para estar bien. Pero esa no es la garantía era crear condiciones necesarias para que la gente fuera feliz sin necesidad de estarse presentando al trabajo o de arriesgar su salud. Aquí la cuestión es, ¿se reactivó la economía o bajo este pretexto se reactivó el flujo de personas? ¿Para quién? ¿O para quién fue esta decisión? O sea, estamos sacrificando vidas de personas que no tenían un sistema inmune como Fuerte. fuerte o demás, ¿no? Y estamos responsabilizando a esas personas por el sistema inmune que tienen como si fuera su culpa habitar un cuerpo como el que estamos habitando, ¿no? Y decir, se murieron los que se tenían que morir, ¿no? Y ese es un problema muy grande que yo veo del utilitarismo, del decir, no, pues se van a morir un porcentaje pequeño, está bien, pero siempre que ese porcentaje pequeño le toca a tu familia, ahí sí dices, hagan algo, gobierno. Pero mientras no es tu familia, tú lo ves como ajeno. O sea, no escucho a las personas decir, se murió mi abuelita, pero qué bueno. O sea, no, las personas no dicen eso. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo gestionar una pandemia sabiendo que existen una diversidad de cuerpos con sistemas inmunes, con voluntades, con una subjetividad muy particular y pensar solamente en aquello que beneficia al mayor número de cosas? Creo que no es la única respuesta, al menos en la actualidad. Creo que deja mucho que desear. Sí, como que es más complejo el asunto. Sí, no es tan así. Tan Exacto. así. Sí, y pues al menos que quieran decir algo, nos despedimos nosotros con este tema que es el utilitarismo. Espero que les haya gustado. Si no les gustó, también coméntenos en los comentarios si quieren proponer temas. Recuerden que estamos en una nueva producción y que queremos hacer crecer el canal, así es que compartan, denle like, se suscriben, pásenlo a sus compas, dile, escucha esto ahorita que vayas en el taxi y demás, ¿ok? Se despide de ustedes Luis Juárez, Hasta luego, buenas noches. Paula Juárez, Chao, chao. Gracias por estar. Yaya Juárez Hasta la próxima. y su servilleta El Poncho. Hasta la siguiente emisión. Nos escuchamos, vemos y demás. Ánimo, delincuencia. Gracias, Laura y Armando. Armando. Dicen adiós. Chau, chau, Turboman.